Coleccionistas y jugadores, hoy traigo un juego top de mi colección retro, que es este Secret of Evermore de Super Nintendo. Este Secret of Evermore es el último juego que yo compré cuando tenía la Super Nintendo. Me acuerdo que fue de los del final de la historia de Super Nintendo. Es un RPG que salió aquí en España en español, cosa que no eran muchos los que llegaban, junto con Illusion of Time y Terranigma, que ya lo conseguí después porque ya cuando salió a la venta yo no tenía la Super Nintendo. Y aquí os traigo este Secret of Evermore con esta caja espectacular en su edición para España, y os lo voy a enseñar para que conozcáis un poquito más sobre este RPG que muchos han criticado por ser de Square Estados Unidos, pero para mí es un gran juego. Así que os lo voy a enseñar y quedad conmigo. Aquí tenemos esta macro joya. Este Secret of Evermore, como os comentaba, fue el último juego que yo compré en la Super Nintendo. De hecho, este juego lo compré porque fue un arrebato de ira, porque estaba leyendo una revista y leí que la Nintendo 64 se había retrasado no sé cuántos meses, y entonces decidí gastarme mis ahorros en este Secret of Evermore. Y este es el que... Este no es el que yo tenía, sino que este lo compré después, pero esta es la edición que yo compré en su momento, al módico precio de 12.995 pesetas, que lo cual muchos niños no sabrán de cuánto se trata esto, pero esto en euros, pues calcular que son 3.000 pesetas, son 18 euros. Esto es como si hubiera comprado un juego a 78 euros en el 1995. Si hacemos la conversión a euros al día de hoy, esto en su momento costaba una fortuna. Así que os lo voy a enseñar esto como anécdota, este dato del dinero. Aquí tenemos que incluye un libro de pistas de 76 páginas. Como veis, la estética del juego es muy similar a la que tenía Illusion of Time. La caja del mismo tamaño y mismo formato. Y tenemos la contraportada. Un sueño que se hace realidad. Este juego, como os comentaba, lo hizo Square Estados Unidos. Y bueno, siempre se le ha criticado que no llegaba a ser un Secret of Mana. Obviamente no es un Secret of Mana, pero que es un juego muy, muy, muy bueno. El estilo gráfico es parecido. Aquí tenéis una imagen del modo 7, que también utilizaba para volar por los mapas. Esto recuerda mucho a Secret of Mana. Y aquí tenemos las características del juego, ¿no? 20 localizaciones, 45 tipos de enemigos diferentes, 20 jefes finales y el libro de 76 páginas de pistas, que por supuesto yo nunca lo he mirado. Pero bueno, os lo voy a enseñar para que veáis lo que era. Me cargo la cámara. Bueno, vamos a empezar por el libro de pistas. Es como una guía, vamos, que vendría en cualquier revista actual, pero esto venía incluido con el juego. Aquí se explica un poco cómo grabar partida, bueno, los controles. La verdad es que el juego era muy, muy entretenido. Tenía el sistema de anillos, como veis, que también tenía el Secret of Mana. En muchas cosas es claramente inspirado en Secret of Mana, vamos. El mapa, todo, gráficamente recuerda muchísimo. Quizás le falta más carisma al juego en comparación a Secret of Mana, pero que este para mí es un juegazo, vamos. Voy a pasarlo muy rápido para que no quiero hacer spoilers a los que no habéis jugado.
Me acuerdo que cuando viajabas, porque en el juego vas viajando al pasado y al futuro y a diferentes partes de la historia, y en función a la época que viajabas, pues tu perrito, que era tu acompañante, iba cambiando. Tiene toques muy interesantes. Aquí tienes los objetos, enemigos, voy a pasarlo muy rápido. Este juego me gustaría volver a jugarlo otra vez, porque me lo pasé hace muchísimos años. Este es el libro de pistas. Y aquí dentro viene el cartucho del Secret of Evermore. La verdad que es un juegazo. Y esta es la edición. No tiene más. Y ahora, como siempre, os lo voy a enseñar en acción. Os voy a enseñar el opening del juego y los primeros pasos a modo de gameplay, para que veáis cómo se veía este juego en 1995. Quedaros conmigo y vamos a verlo en acción. Bueno, ya estoy aquí. Ya tengo todo preparado. Este es mi PC de pruebas, donde pongo todos los juegos a través de este emulador maravilloso, que ya os he comentado en más de una ocasión en algún vídeo. Vamos a quitar un poquito de luz. Para los que sois nuevos en el canal, os comento, yo tengo la Super Nintendo, pero por motivos de cableado y de configuraciones, pues los juegos los enseño a través del emulador, que es mi plataforma preferida para jugar a los juegos antiguos. Dado que no se pueden jugar de otra manera en teles modernas, si tuviera una tele de tubo a lo mejor lo podría poner ahí y jugar como tradicionalmente se jugaba, pero a través del emulador se pueden ver maravillas como las que os he enseñado en más de algún vídeo, y vais a ver ahora el Secret of Evermore cómo se ve con todos los filtros y adaptado a las televisiones modernas. Y bueno, eso quería comentaros antes de empezar. Si no os habéis suscrito todavía al canal, esta es vuestra oportunidad de hacerlo. En este canal vais a encontrar un montón de juegos retro, juegos modernos, análisis, impresiones. Hay muchas cosas nuevas en camino. Ya está casi Ya tenemos un podcast musical muy bueno en camino también para poner en el canal, para que lo escuchéis. El canal es en castellano, eso ya lo sabéis, aunque pongo también subtítulos en varios idiomas para aquellos que sois de fuera. Y bueno, el objetivo de este canal es eso, ir mostrando juegos retro y juegos modernos para que la gente los vaya conociendo. Todavía es un canal muy pequeño, poco a poco va creciendo. Y nada, en este canal no vais a encontrar hates, insultos y mi cara en primer plano jugando a cosas y diciendo barbaridades, porque no es la intención del canal, sino que podré enseñaros a través de los vídeos pues un trocito de la historia de los videojuegos. Así que no me enrollo más y voy a poner este Secret of Evermore. Aquí tenéis los datos. 1995, Squaresoft. He puesto la versión que llegó aquí en España, la en español. Así que vamos a ponerlo. Vamos a darle ya.
Vamos a ponerle un nombre. Suscríbete, ¿qué os parece? Es un buen nombre, ¿eh? El fondo, tengo que decir que es bastante horrible. Podría haber puesto un fondo un poquito menos dañino para la vista.
aquí empezamos ya a mover nuestro personaje. Los mismos sonidos que el Secreto of Mana. Vaya que se mueve el bicho. Aquí está el perro que nos ayuda, olfateando zonas. No sabemos muy bien en qué parte estamos de la historia. El perro es nuestro compañero. Como veis, la estética recuerda bastante a Secret of Mana. Es un juego más moderno, sino tiene cositas que hacen que tengan mejores gráficos. Pero en cuanto a estética recuerda mucho a este juego que os comento. Los escenarios me acuerdo que son bastante laberínticos. Tiene el mismo sistema de anillos que Secret of Mana. La verdad que es un juego que me lo pasé hace muchísimos años y me gustaría volver a rejugarlo. Ahora estoy con el Sea of the Stars, que no deja de ser un videojuego que recuerda muchísimo a todos estos clásicos. Bueno, pues este es el primer vistazo y gameplay de este Secret of Evermore. Si lo habéis jugado en su momento podéis ponerme en los comentarios, si no lo habéis jugado también. Y podéis decirme qué os parece esta maravilla de Square. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ponérmelo siempre en comentarios. Y si no estáis suscritos, no olvidéis hacerlo, que van a haber muchos vídeos próximamente. Así que nos vemos en el próximo vídeo.